Y ahora lo tenemos acá sentadito desde temprano porque nos escucha. Él ya lo conocemos hace mucho tiempo. A Gastón nos vino acompañando en los eventos de pymes que organizamos. Este año se volvieron a sumar también a los eventos de Somos Pymes. Y ellos tienen una empresa que está muy vinculada con los datos, que está vinculada con la inteligencia artificial. Así que no voy a dar más vueltas y lo voy a presentar a Gastón Laya, que es el director de consultoría de Data IQ. ¿Cómo te va, Gastón? Muy buenos días. Gracias por acercarte acá a los estudios de la radio. Un placer estar acá y gracias por la invitación. Por favor, viste que desde la pandemia en adelante se aceleraron todos los que son los procesos de transformación digital, pero hace 1 año y medio que hay una palabrita, una tecnología, o 2 palabritas y una tecnología que empezaron a resonar y empezaron a transformar el mundo de los negocios, el mundo de cómo vivimos, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y hoy esa inteligencia artificial hace que las empresas sean más competitivas, hace que las empresas sean más rentables. ¿Cómo empieza una pyme? Viste que está todo tan raro, porque hay mucha información, no sabes por dónde empezar. ¿Cómo hace una pyme hoy para poder empezar a implementar inteligencia artificial en su empresa? Bien, es una buena pregunta y coincido con vos esto de que estamos bombardeados con el tema de inteligencia artificial. Yo lo llamo un poco nos agarra el FOMO de la inteligencia artificial. Y sobre todo en las pymes, donde hay un dueño presente que escucha ChatGPT, habla DeepSeek y cómo no quedar afuera. Pero la clave es, en realidad todas empezaron a usarlo. Si vos le preguntás, vos vas a un auditorio de 200 personas, ¿quién usa inteligencia artificial? Todos te dicen, yo lo uso. La pregunta es ¿para qué? Claro. Ahí es la clave. Porque usan inteligencia artificial para escribir un mail, por ahí para buscar cierta información, le preguntan a ChatGPT en qué eventos me conviene o cómo redactar un posteo. Ahora, ¿eso ayuda a una persona? Sí. ¿Hace más eficiente la organización? Ahí estamos en dudas. Entonces, todavía hay mucho por recorrer en el mundo de la inteligencia artificial, pero sí, te diría donde más se aplicó en general en las pymes es en los famosos chatbots. Hoy todas las empresas venden, tienen su página web o venden por cualquier plataforma, tienen un chatbot que automatiza la atención del cliente. Y ahí sí hay una eficiencia, ¿no? Porque reduce la intervención de una persona, vos podés atender 7x24, entonces ya estás usando algo de inteligencia artificial. Entonces, y te diría, en nuestra experiencia, nosotros hacemos proyectos de inteligencia artificial. El año pasado, como que la vedette era, todos querían tener un forecast, ¿no? ¿Y qué es un forecast? Es poder saber cuánto voy a vender mañana. Claro. Es clave. Ahora, con predicciones. Con predicciones. Aportado con datos. Con datos, ¿no? Lograr saber qué voy a vender mañana para prepararme para eso. Entonces, la primera pregunta ahí tenés que decir si estás preparado. Entonces, una de las claves es, ¿tenés información para eso? Porque me ha pasado... Para nutrir al robot, digamos, que te arme el... Exactamente. Y me ha pasado empresas que dicen, sí, yo quiero desarrollar las ventas, empresa del interior del país, una empresa de 20 empleados que dice, yo quiero estimar mis ventas en productos agropecuarios. Bueno, ¿dónde tenés la información? En un Excel. Bueno. Por lo menos está en un Excel. Podría ser peor. Está en un Excel. ¿Te imaginas si está en un Word? O la libreta del almacenero. Claro, ¿no? Peor. Por lo menos entonces, la podés exportar, no sé, algo podés hacer. Pero te diría que el año pasado la gente estaba muy focalizada en esto, en aplicar inteligencia artificial a un forecast. Y yo siempre digo ok, un forecast, ¿para qué lo querés? Primera pregunta, ¿no? Bueno, parece que si yo tengo las ventas históricas, lo meto en un modelito un robotito, y me calcula cuánto voy a vender mañana de chocolates. Bueno, chocolates es fácil. Ahora, si vendes agroquímicos, depende del clima, depende del mercado, de qué siembran. Entonces, no es solamente la información que vos tenés interna, sino tenés que empezar a sumar información. Más compleja. Entonces, ¿ahora es posible? Sí. ¿Y es posible para una empresa pyme? También. Lo único que hay que dedicarle tiempo a ¿para qué? Entonces, en ese caso, una empresa que vende agroquímicos en la provincia de Córdoba, ¿para qué le sirve? Pues los productos son perecederos, para entender cuál es el mejor mix de productos,
no solamente para ponerle el objetivo a los vendedores, sino y para toda la cadena para atrás, hacer más eficiente la logística, las compras, el lugar Exacto. físico para almacenar, La cantidad que de no se personas me que venda, que no se me venza el producto y después con eso jugar con los precios, ¿no? Bien. Me surgen un montón de preguntas. Adelante. Déjame que le pregunto una. No, esta vez no te voy a dejar. No me dejes. Siempre te digo que sí, pero esta vez te digo que no. No, tengo posta. Me gustaría saber, antes de la pregunta, porque él tiene que ver con el hilo que plantea Gastón en la charla, es ¿para qué? ¿Cuál es el top 5? Más allá, y me gustaría correr uno, que seguramente debe ser el principal, que es lo que vos decías. Chatbots, hacer los copy para una estrategia o un guión de marketing y demás. Quitando eso, que quizás sería lo más básico que muchos usan. ¿Para qué el top 5 de para qué se está usando hoy inteligencia artificial? Y más allá del para qué, que es dato real, ¿cuáles serían para vos los mejores para qué? ¿Me explico? Ok. Más allá de lo que... Porque uno a veces... Cuando es empresario pyme, dice, es tan el desconocimiento de esta herramienta hoy que los tecnólogos, en este caso ustedes, vos, Gus, que están acá, saben la enorme posibilidad que existe, que te puede dar la inteligencia artificial, y uno capaz que dice, lo uso para esto, dice una pavada total, y decís, no, o sea, no estás entendiendo, no estás dimensionando, no estás tomando dimensión de la magnitud de cómo esto puede transformar tu negocio. Es que es así. Te diría, el top 5 hasta diciembre era el forecast. Las empresas querían entender qué iban a vender. Y cuando preguntabas para qué, no todos lo tenían claro, pero decían, che, yo quiero tener un forecast con inteligencia artificial. No la proyección del vendedor que me dice, yo creo que voy a vender con la teoría de los 5 dedos oscilantes, voy a vender 10. Sino algo más concreto. Y en el para qué es donde se queda por ahí, los ayuda a entender el impacto que puede tener saber si vas a vender 10 chupetines o 10 chocolates. Porque para atrás es, si vos tenés una línea de producción, planificás mejor la producción. Si esa producción tiene vencimiento, evitás desperdicios. Y a su vez te permite optimizar las compras. ¿Qué materias primas tengo que comprar? ¿Y cuándo? Para fabricar qué voy a vender con más certeza de lo que voy a vender. Entonces, vos optimizás toda la línea de producción en una empresa productora. Lo mismo puede pasar para una comercial, ¿no? De abastecerse del producto adecuado. Pero, a ver, ¿qué es lo que a mí me gusta? Es siempre sentarme y entender la compañía. Pues no es lo mismo el problema que puede tener una empresa que vende agroquímicos en Córdoba y en el interior, que otro caso que es una importadora de insumos para fotocopiadoras, que es una importadora. Los dos quieren forecast, sí, pero con objetivos distintos. Uno tiene la problemática de compra en China y la logística y los barcos y los costos de importación y quiebre stock, y que si él no tiene stock, vende la competencia. Claro, regala mercado. Exactamente, regala de mercado. Entonces, tener stock es clave. Entonces, depende cada uno lo que necesita. Otra de las cosas que empezó a aparecer últimamente es en el proceso de abastecimiento y en empresas más industriales, un poco más grandes, donde tienen mucho producto en stock. El otro día teníamos una discusión, es cómo optimizás el stock. Si vos tenés tornillos, y alguien te pide un tornillo de 15 milímetros con rosca invertida de paso X. Ese no lo tengo. Entonces se dan vuelta, hay que comprar ese tornillo específico. Ahora, pero capaz que tiene uno que es 2 milímetros más largo y le sirve igual. Entonces, podés aplicar conceptos de inteligencia artificial para que te busque sustitutos. Claro. Entonces, no depende de una persona que, si no es ingeniero, no tiene idea si funciona o no, para optimizar el stock que ya tenés. Entonces, están apareciendo más asociados a los procesos de compras, cómo optimizar las compras y el abastecimiento de materiales. Y el otro son fallas de equipos. En empresas vos cuando tenés una máquina, el fabricante te da una guía de mantenimiento preventivo, más o menos. Más o menos. Entonces, si vos tenés una línea de producción
que tiene cierta continuidad, que la parada de línea de producción te genera un problema, entonces poder empezar a entender cómo anticipar las fallas, en qué punto, en qué máquina, para tratar de, cuando vos arrancás una producción continua, tengas la menor parada de máquina, es algo que genera ahorros y eficiencia para la empresa. Entonces, claro. Ahí está. Y después la discusión es qué viene el futuro, ¿no? ¿Y qué viene? Dentro de las empresas yo creo que lo que, de hecho hay informes que te dicen que lo que vos el chatbot ya está, ya lo tenés, no lo tenés, ya fue. Modelos en distintas áreas de la empresa, algunas tienen, las grandes ya tienen mucho, las chicas están empezando a tener algunas cosas. Para mí lo siguiente que pueda hacer a la eficiencia, y en Argentina es fundamental, donde nos estamos haciendo muy caros, es los agentes con inteligencia artificial, que no necesariamente reemplazan a las personas, pero ayudan a las personas en hacer cosas más eficientemente. Claro. Entonces, armar un agente redactor de contenido de multimedia que ayude a tu persona encargada comercial o el de marketing, bueno, la hace más eficiente. Y así en los distintos roles de la organización, ¿no? Al contador, al de impuestos, al de soporte técnico. Eso te hace ahorrar tiempo, pero tiempo muy valioso, ¿no? Mucho. Supongamos que es un contador y dice, bueno, ¿cómo puede esta empresa, le volcás toda la información, Claro. ser más tener una estrategia fiscal mucho más eficiente y ahorrar por derecha en impuestos? Y ahí te lo analiza y te va tirando 4, 5, 6 tips, supongamos, y esa información después se nutre el contador y se la puede analizar y ejecutar. Por ahí un poco la diferencia, para aclarar, entre hacerlo con ChatGPT directo o un agente, es que vos al agente le podés proveer tus procesos internos, tus políticas, tu historia, tu acceso a tus mails, para que conozca realidades de la empresa, que si se lo das a ChatGPT se lo das al mundo y no sabes qué hace, y cierta información confidencial, ¿no? Entonces el agente es como una capa que usa atrás un ChatGPT, un Copilot, cualquier otro LLM, pero asegurándote que tu información queda dentro de la empresa. Bien. Entonces combina la inteligencia de un ChatGPT con tus procesos internos, y ahí es donde te ayuda más a ser más eficiente cada uno de los roles. Y para mí eso es lo que se viene. ¿Qué cambió de cómo se preparan los datos, de cómo se arman para después hacer esas consultas, como vos estabas diciendo, que las más valiosas son las que están no con datos genéricos, sino con los datos específicos de una empresa o de su entorno? Es que justamente hoy la tecnología te permite integrar fácilmente mucha información. De hecho, estos agentes están preparados para integrarse con tu RP. Entonces vos ya sacás información de tu RP. Sin grandes tecnicismos. Vos antes, cuando querías sacar información de tu RP, tenías que armar, traer expertos en datos, extraer la data, modelarla, trabajarla. Las famosas APIs, ¿no? Sí. Que se vinculan. Hoy con una API, y además tiene la inteligencia de poder leer los datos crudos e interpretarlos. Claro. No necesitas nadie que te los modele. Entonces los interpreta, los mete en el modelo y cuando vos le haces una pregunta, toma la información de ahí. Inclusive podés tomar información externa, vos podés asignar una base de conocimiento, cualquiera, información meteorológica con el servicio meteorológico, si para vos el clima es algo que afecta a un proceso de tu organización, y toma toda esa información y te da una mejor respuesta, más eficiente y más rápida. La última, Gastón, que tiene que ver con qué tan eficiente es la respuesta de esa predicción. Porque y ahí entramos en los delirios. Claro, porque vos decís, bueno, yo quiero armar un forecast de cuánto voy a vender en función a todo el histórico, ¿no? Y después, ¿hasta cuándo es recomendable cargar la historia de la empresa? Porque no es lo mismo cargar la historia desde el 2019 con una pandemia en el medio, que hay que ver si esa gente o esa inteligencia artificial interpreta por qué tenés ese bache, evitá las excepciones, metelo desde el 2022 hasta el 2024. Bueno, pero el 2024 fue recesivo, ¿no? En mi economía. Sirve, bueno, digo, hay que tener mucha información en cuenta para entender eso. Y mucho cuidado. Lo que vos decís es clave, porque depende para qué quieras esa información que le estás pidiendo a la inteligencia artificial.
Si es una decisión sensible, como para decir, che, yo voy a armar mi plan de producción en función a este forecast de ventas, bueno, entonces al forecast le voy a exigir una rigurosidad mucho más grande. Y ahí por ahí estos sistemas todavía no interpretan algunas variables externas como la pandemia, o en Argentina, por ejemplo, entre el 2020 y el 2024 tuviste muchas restricciones de importación. Entonces, si vos ves las ventas de una empresa importadora, no depende de cómo le pidieron cosas. Depende de cómo te llegó, si pudiste traer cosas de China o no. Claro. Entonces, de golpe, no tenés ventas 3 meses. Y de golpe vendiste 3 containers. Y de golpe no tenés ventas. Y si eso lo metes en un modelo de forecast tradicional, sin analizarlo y entenderlo, y ajustar eso en el contexto, y ahí sí necesitas a alguien que entienda de modelos matemáticos y que entienda las implicancias de esas variabilidades. Claro. Justamente, por eso para mí la clave es para qué querés el dato, y dependiendo de si es algo que tiene un impacto económico, si para hacer marketing, no importa si tiene mayor o menor delirio. Claro. Ahora, si es para armar el plan de producción o para comprar, ahí necesitas tener confianza en que los resultados son medianamente certeros. Y ahí sí necesitas a alguien que le ponga más cerebro y se tunee ese modelo un poquito más. Y los forecasts tienen eso. ¿Cualquiera hace un forecast? Sí, le pedís a ChatGPT, le tirás las ventas y te da un forecast. Ahora, como para información, bien. Si es para tomar decisión estratégica y que intervienen costos, mi recomendación es que intervenga algún experto para asegurar que el modelo es robusto. Bien. Gracias, Gastón. Si todos los que nos están escuchando hoy quieren interiorizarse más, bueno, lo van a tener a Gastón en Rosario el 20 de marzo, Moni, que estamos haciendo el evento de Somos Pymes AMI Coordenadas 2025, y también van a estar en el de Inteligencia Artificial para Pymes el 8 de abril. O sea, si estás en Rosario 20 de marzo, vas, lo interceptás ahí bien. Al toque en el evento, dices, che, ¿cómo hago para implementar inteligencia artificial en mi empresa? Ahí está Gastón Laya. Y si no, el 8 de abril, en la rural, inteligencia artificial para pymes. Che, ¿cómo hago para implementar? Ahí lo enganchás, lo tacleás a Gastón. Exactamente, Gastón Laya, que es director de consultoría de Data IQ, pasó por Pymes en la Red.